iniciar, le damos la bienvenida a Vicente González de la Vega, abogado, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Yuri, y saludo a toda la audiencia. Como acabamos de escuchar a nuestra reportera de La Voz de América, ella puntualiza que son apenas contactos, que no hay una agenda de negociación, de acercamiento. Pero ¿Juan Guaidó hace bien en aceptar la mediación que ofrece Noruega con el régimen de Nicolás Maduro? Mira, cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, obviamente esta es una. Venezolanos, la mayoría de los venezolanos, hace pensar que las opciones sobre la mesa son solo aquellas que nos parecen, o que nos gustan, o que nos gustarían, y no todas las opciones sobre la mesa. Y obviamente una mediación internacional que está promovida por el Grupo de Contacto Europeo, que tiene apoyo del Grupo de Lima y que lleva la observación cercana o distante del resto de los países que se han involucrado en la solución de la crisis venezolana, obviamente hay que tomarla. Eso no significa que llegue a feliz término. Obviamente los venezolanos tenemos sobradas razones para sospechar de las intenciones del régimen, tenemos sobradas razones para pensar que esto puede ser otro momento de ganar tiempo, pero es necesario transitar por este camino, porque así lo han solicitado los países que están apoyando a la causa venezolana, incluso hasta los mismos Estados Unidos, cuando en su comunicado dice que están observando lo que está ocurriendo, hacen por supuesto la advertencia que tienen desde su punto de vista, pero como también se conoció, este es un asunto que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha hablado con otros actores internacionales, como por ejemplo el Vaticano la semana pasada. Es decir, tampoco es que tenga el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó muchas opciones sobre la mesa a que apelar. Es decir, nos encontramos en una situación donde hay que tomar todas aquellas opciones que efectivamente puedan hacer avanzar esta situación. Ahora, lo que sí es clave es entender que el status quo actual es insostenible para ambas partes, ni para el régimen de Nicolás Maduro, ni para el intento de cese de la usurpación que encabeza Juan Guaidó. No estamos en un punto muerto, estamos en una situación que necesariamente va a evolucionar hacia alguna parte, y eso hay que conducirlo de alguna manera. Si es necesario hablar con el diablo para cualquiera de las partes, ¿hay que hacerlo? Es muy común escuchar a los venezolanos decir que, siendo el gobierno de Venezuela, la tiranía venezolana, un gobierno delincuencial, es una organización criminal. Para la mayoría de los venezolanos consideramos que eso es lo que tenemos en el gobierno. Yo pongo siempre como ejemplo que cuando hay un secuestro hay que negociar con los secuestradores. Es difícil digerir esto, es difícil entender esto, porque todos aspiramos a una solución moralmente aceptable, o todos aspiramos a una solución donde impere la justicia. Pero la realidad es que hay un poder que se ejerce de manera violenta, de manera arbitraria, y que si hay una posibilidad de sentarse con el diablo para resolver la situación, pues habrá que hacerlo. Es decir, cuando se dice todas las opciones están sobre la mesa, significa todas las opciones están sobre la mesa. No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Esto lo quiero hacer hincapié en esto porque, como ustedes saben, de un tiempo a esta fecha, se ha puesto sobre el tapete y se ha puesto de moda invocar una pretendida intervención militar extranjera sobre Venezuela, como si tal cosa no fuera realmente una tragedia. La tragedia venezolana, bueno, la vivimos todos los venezolanos y todos nuestros vecinos. 4 millones de emigrados, millones de venezolanos pasando hambre y las más variadas penurias y escasez de todo tipo de bienes y de servicios, pero pasar a un escenario bélico internacional también será otra tragedia. Es decir, evitar una tragedia, evitar daños, males mayores, también será necesario ponerlo sobre la mesa. Y esto, por supuesto, puede ser una opción. ¿Hay esperanza de que aquí salga una solución? Yo particularmente no las tengo muchas. Sin embargo, la presión internacional puede hacer que el milagro ocurra. Muchos hablan de, primero,
de alguna manera sustituir a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral para que tuviera credibilidad y legitimidad cualquier elección que se desarrolle. Otros, como Juan Guaidó, habla de solicitar primero y antes que nada las elecciones presidenciales, pero también se ve complicado que la delegación de Maduro acepte esta hoja de ruta en Oslo. ¿Cuáles serían las claves para que la delegación de Guaidó mantenga estos contactos? Mire, obviamente el acompañamiento internacional aquí es clave y no es un simple acompañamiento. Este probablemente sea una iniciativa inédita, porque en la mediación los mediadores no pueden tomar parte. De hecho, una de las críticas que algunas personas han formulado a la propuesta noruega es que Noruega no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero es que muy probablemente si la iniciativa hubiera partido de un país que sí reconociera a Guaidó, los delegados del gobierno no se iban a sentar en esa mesa. Ese es lo primero. El acompañamiento internacional en este caso es fundamental, no solamente como mediadores, sino como factores de presión. La Unión Europea está haciendo presión a su estilo, los Estados Unidos están haciendo presión a su estilo, los países vecinos de Venezuela están haciendo presión y están recibiendo la presión de nuestra tragedia, y eso por supuesto a su vez se transmite de vuelta. Es decir, hay diversas formas. Lo que se ha llevado, lo que se ha logrado al día de hoy, no tiene nada que ver con lo que había pasado en Venezuela y en oportunidades anteriores y en negociaciones o diálogos anteriores. Obviamente hay un escenario distinto. El solo hecho de que más de 50 países reconozcan un gobierno distinto al que está ejerciendo el poder de manera arbitraria, ya de por sí implica un peso diferente en la balanza. Eso pone, por supuesto, en manos del presidente Guaidó unas herramientas, unos mecanismos para lograr algo más de lo que se pudo haber logrado hasta ahora. Cambiar el CNE es clave. La mayoría de los venezolanos no estaríamos dispuestos a votar en unas elecciones en manos de las mismas personas que han manejado los procesos electorales con anterioridad. Se puede sacar de ahí algo mixto, sacar a algunos, poner a otros. Es un tema que se pondrá sobre la mesa y que el acompañamiento internacional será fundamental, será clave. En Venezuela no hay elecciones con observación internacional desde hace años. En Venezuela no hay unas elecciones limpias desde hace años. De hecho, en Venezuela no hay una situación de acuerdo al derecho, de acuerdo a las normas constitucionales, desde antes de la muerte del presidente Chávez. Es decir, tenemos una situación fáctica que se ha venido sosteniendo en el tiempo y que llega el momento en el cual la comunidad internacional no lo va a seguir tolerando. Que eso implique una intervención militar, que hace falta una amenaza más creíble sobre el régimen de Maduro, probablemente hace falta mayor presión. Eso creo que es evidente para todos. Pero la presión del día de hoy, la presión que se tiene hoy, no tiene nada que ver con lo que había en la comunidad internacional hace unos meses. Pero usted dice que Noruega, por ejemplo, no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino justamente por su calidad de mediador. Pero en esas condiciones, ¿hay espacio para abordar solamente la posibilidad de negociar o hacer una salida negociada de Maduro? Mira, hay tiranías que han terminado de manera negociada y hay tiranías que han terminado de manera violenta. Y hay otras que no terminan, y eso también hay que decirlo. Espacio cada vez hay menos. En materia de negociación y mediación, cerrar las puertas y encarecer demasiado la salida tampoco es una solución. Eso lo que hace es retardar las soluciones. Probablemente nos encontramos en este momento en un escenario en el cual el costo de salida se ha elevado demasiado para el régimen de Maduro. Y con esto no quiero decir que haya que aflojar las medidas de presión que se han ejercido. Sin embargo, hay que entender que eso pone la salida en un espacio mucho más pequeño. ¿Hay posibilidades de conseguir una salida negociada? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final de cuentas la sensatez, aunque uno piense que los integrantes del gobierno de Maduro carezcan de ella, a veces han demostrado que carecen de ella, esa es la realidad, como también a veces han demostrado que carecen de otras condiciones morales del ser humano. Pero el ánimo de supervivencia también prevalece. Y en los actuales momentos hay algunas ofertas sobre el tapete que no son secretas, que además todo el mundo se comenta en el mundo político, le permitiría a los principales voceros del gobierno de Maduro salir. Una cohabitación, que es otro escenario, difícilmente
sería digerible para la mayoría de los venezolanos. Pero bueno, así se han resuelto también otras crisis. Es decir, solamente una vez que esté acordado todo lo que se pueda acordar es que los venezolanos podremos saber si habrá una solución o no. Vuelvo y repito, muchos de nosotros no tenemos una mayor esperanza en que esto ocurra. Sin embargo, sería irresponsable no pasar por este periodo de contacto, porque así lo han pedido nuestros aliados. Y yo quiero hacer referencia a este punto en particular porque lamentablemente algunos sectores políticos en Venezuela se han dado a la tarea de decir que esta aproximación es una afrenta contra nuestros aliados. Y pareciera que no han leído ni los comunicados del Grupo de Lima, no han leído los comunicados del Grupo de Contacto, no han leído ni siquiera el entre líneas y las conversaciones que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha tenido con estos grupos. Es decir, todo esto forma parte del esfuerzo internacional por orientar este asunto. También hay que decir, y tampoco es un secreto, que algunas cosas se han intentado y no han dado resultados. Por ejemplo, pretender el quiebre interno de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Se han dado 2 oportunidades en las que eso pudo haber ocurrido y no se dieron como estaba previsto. Estamos hablando del evento de febrero, del ingreso a la ayuda humanitaria y del evento del 30 de abril, encabezado por el mismo presidente Guaidó y el dirigente Leopoldo López. Bueno, no dieron los resultados que esperaba y que algunos gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos, han apostado al quiebre militar interno. Bueno, lo cierto es que no lo hemos tenido. Ahí están las pruebas. Que haya una intervención militar internacional, bueno, esta es la fecha que todos los actores han dicho que, aunque pueda estar la opción sobre la mesa, que todos prefieren una solución pacífica. Y esto yo hago hincapié en este punto porque es muy fácil pedir intervenciones militares, pedirle a la Asamblea Nacional que apruebe un artículo 187, numeral 11, que no está diseñado para eso, pero que lo aprueben como una suerte de llamado de auxilio, sin tomar en consideración los riesgos que ello implicaría para países vecinos como Colombia, como Brasil, como las Antillas holandesas. Es decir, no es posible ejercer una acción de esa naturaleza sin contar con la anuencia de los vecinos. Más presión, viene más presión. Los países vecinos, nuestros vecinos del Caribe, de Colombia, Brasil y el resto de los países andinos, van a recibir una enorme presión migratoria en las próximas semanas una vez que termine el año escolar en Venezuela. Muchas familias están pensando en emigrar una vez que termine las clases de sus hijos. Y eso va a generar un elemento adicional. Es decir, este tema no termina hoy, este tema no se resuelve esta noche, ¿ok? Ojalá, sería ideal que saliera de esa conversación en Noruega una solución factible para todas las partes y que de alguna manera Venezuela tome un camino de progreso, pero y de evolución y de riqueza y de derechos humanos y de cese de una usurpación arbitraria. Pero si no se resuelve esta noche no significa que no se vaya a resolver en el tiempo inmediato. Ahora, hay voces como las de María Corina Machado o Antonio Ledesma que reiteran su respaldo a Juan Guaidó, pero que han manifestado su rechazo a estos contactos. ¿Cómo evitar que Maduro divida a sus detractores? Bueno, lo primero que habría que hacer es llamar a una verdadera unidad. Yo tengo que decir que esos comunicados, de hecho, después del comunicado del presidente Guaidó del 25 de mayo, salió un comunicado de las organizaciones políticas que agrupan a dirigentes como María Corina Machado y Antonio Ledesma, en el cual manifiestan su apoyo al presidente Guaidó, pero rechazan la iniciativa de Oslo. Yo creo que esos son temas, primero, innecesarios, segundo, una postura realmente incoherente, porque si vamos a lo que está puesto por escrito, el compromiso que ha tomado el presidente Guaidó con los venezolanos en este comunicado, donde dice que cualquier negociación es aquella que nos lleve al cese de la usurpación, a conseguir un gobierno de transición y a tener elecciones libres, a hacer elucubraciones de otro tipo, y que además advierte que no están dispuestos a caer en la trampa o caer en el juego de perder tiempo innecesariamente. Bueno, hacer este tipo de advertencias es hacer el juego al gobierno. Yo realmente yo lo he llamado en mis redes sociales el beso de Judas, es decir, no me apoyes de esa manera. Eso realmente no es una manera de apoyar. Y mi opinión personal, yo no represento ni soy vocero de ninguna organización política, ni de presidente Guaidó, simplemente uso las redes sociales y mi posición de ex profesor, porque en este momento no lo estoy haciendo, tuve que emigrar de Venezuela como mucha otra gente,
donde consideramos que todo lo que la laraca que se ha armado alrededor de la supuesta intervención militar, de la presión sobre el presidente Guaidó para que la Asamblea Nacional apruebe el artículo 187, numeral 11, sin que se haya negociado con los países vecinos y con los países aliados un mecanismo efectivo, real, de llevar adelante una coalición internacional, es como prender una licuadora con el vaso vacío, es decir, un escándalo innecesario, que además pareciera que tiene como objetivo poner en duda la idoneidad del presidente Guaidó en la inmensa, la enorme responsabilidad que le ha tocado sobre sus hombros al ser designado presidente de la Asamblea Nacional y que por vía del artículo 233 de la Constitución le ha tocado lidiar con este inmenso problema. Yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de Juan Guaidó en este momento, pero yo creo que la nación le tendrá después agradecimiento por lo que le ha tocado hacer. Ojalá sea un agradecimiento que haya resultado en algo bueno. Le agradezco a Vicente González de la Vega por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias, estamos sobre. Hasta luego. 5:20.